acomodar esta pequeña falla técnica, pero le damos muchas gracias a Dios que nos permite estar esta mañana aquí reunidos. Queremos continuar, amados hermanos, con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos entrando ya al capítulo 21. Solamente nos quedarán 2 capítulos para terminar este estudio de todo el libro de Apocalipsis, que hemos venido estudiando versículo por versículo. Así que quiero que me acompañen en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 8. Esta mañana, amados hermanos, hemos titulado este mensaje Los herederos triunfadores. Los herederos triunfadores. Así que dice, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8. Y vi el nuevo cielo y la nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios, preparada como esposa acicalada para su esposo. Y oí una voz potente desde el trono que decía: mira, el tabernáculo de Dios está en el pueblo, y permanecerá con ellos, y será su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni habrá ya más sufrimiento, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: mira, hago nuevas todas las cosas. Favor de cargar. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Daré gratuitamente al que está sediento de la fuente de la vida. Favor de cargar. Y el que triunfe heredará las cosas, y seré un Dios para él, y será un hijo para mí. A los cobardes, a los incrédulos, a los que son odiados, y a los asesinos, y a los fornicadores, y a los brujos e idólatras, y a todos los que engañan, su suerte está en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Como hemos estado viendo, hermanos, tenemos siempre que hacer una pequeña recopilación de todo lo que hemos estado estudiando. Y desde el capítulo 16, versículo 21, que fue el de derramamiento de la séptima copa, y que vinieron juicios sobre la tierra para destrucción, donde hubo un gran terremoto que destruyó todas las principales ciudades del mundo, y que además de ese terremoto se menciona que nunca había habido un terremoto como hasta el de ese momento. Posteriormente vimos en el capítulo 17 lo que fue la caída de Babilonia, la Babilonia comercial. Posteriormente vimos la caída de la Babilonia religiosa. La visión del apóstol Juan de la alabanza que se desató en el cielo por la caída de ese sistema satánico. Y posteriormente vimos el juicio del gran trono blanco la semana pasada, con el juicio que cayó sobre Satanás, ese juicio que cayó sobre Satanás, y donde por fin, ¿verdad?, se acaba esa influencia demoníaca en todo el mundo. Y vimos también el milenio, donde el Señor Jesucristo reina por 1000 años en toda la tierra, en una tierra que es regenerada. Esa tierra que es regenerada, y que el Señor la acomoda de tal manera que haya pues un ambiente propicio para todas las generaciones y todas las personas de este mundo. Aquellas que atravesaron la tribulación por la gracia y la misericordia de Dios, aquellas que fueron redimidas con la sangre de Jesucristo, aquellas también que
resucitaron de los tiempos antiguos, Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos siervos de Dios que resucitaron. Y así, amados hermanos, llegamos hasta esta instancia donde comienza una nueva era de la humanidad. Dios otorga a los que han sido nombrados, ¿verdad?, como los otros muertos, a ellos ya no les otorga la vida eterna, sino que les da juicio, en el juicio del gran trono blanco. Son juzgados por sus obras y son completamente condenados, porque todo aquel que va a juicio va a ser condenado. Es por eso que decíamos la semana pasada que Dios desea que nosotros evitemos el juicio a través del Evangelio de Jesucristo. Desafortunadamente mucha gente en este tiempo lo está tomando todo al cotorreo. Está pensando que nunca le va a pasar nada, que nunca va a sufrir consecuencias de sus actitudes, de sus acciones. Y estos pasajes que hemos estado leyendo de estos capítulos, desde el 16 hasta el 21, es un recordatorio a la humanidad de que Dios no está dormido, de que Dios está teniendo solamente paciencia de los seres humanos, pero que llegará un momento donde esa paciencia se acabará, como siempre pasa a veces en la vida de los seres humanos cuando han estado jugando con el Evangelio, cuando llevan una vida religiosa de domingo nada más, cuando llevan una vida apartados del conocimiento de Dios y que lo único que tienen es una religión a la cual llaman religión cristiana, pues se han hecho un Cristo a su manera. Y estos pasajes en este tiempo es un recordatorio para todos nosotros de que allá en el cielo hay un juez justo, un juez que conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas, y Él tarde que temprano, el Señor tarde que temprano mostrará y dará a cada uno lo que merece, a todos y cada uno lo que merecen. Amados hermanos, tristemente a mucha gente que dice saber la Biblia, que dice que lleva muchos años en el Evangelio, tristemente no conoce los principios principales de la palabra de Dios. Esos principios que nos llevan a reflexionar y a cambiar la vida. Uno de ellos es tremendamente terrible. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado, mas todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así que mucha gente en este tiempo está sembrando religiosismo, actitudes incorrectas hacia Dios, malos testimonios en su vida, malos pensamientos, crítica, ofensas, injurias. Pero sepa esa gente que un día cosechará todo lo que ha sembrado. Dios en la Escritura, amados hermanos, insta a la iglesia a aprender continuamente para no ser engañados. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, el profeta Oseas hace una declaración que es muy contundente para toda la gente. Y dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Vean que la destrucción del pueblo, según el profeta Oseas, es por falta de conocimiento. Y la sentencia que viene después es terrible. Dice: por cuanto tú desechaste mi conocimiento, yo me voy a olvidar de tus hijos. Amados hermanos, esas palabras deberían hacer temblar el corazón de cualquier persona. Yo no creo que haya nada más que nosotros amemos que nuestros hijos. Pero mucha gente está jugando al cristiano que un día en sus hijos va a ver la respuesta a su desvarío, va a ver la respuesta a ser ajenos a Dios,
a ser ajenos a la instrucción de parte de Dios. Y ese día, amados hermanos, se van a lamentar todos los días de su vida. Porque en la Biblia el Señor siempre está advirtiendo a una humanidad malvada y perversa de las consecuencias. En el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 2, Daniel capítulo 12, versículo 2, voy a ir un poco rápido, hermanos, para lograr el propósito en esta mañana. Dice, y el polvo de la tierra se levantarán, del polvo de la tierra se levantarán las multitudes multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en el desprecio perpetuos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 28 y 29, el apóstol Juan, escribe estas palabras, referencia de nuestro Señor Jesucristo, y dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Así que, como hemos visto en este capítulo 20, este periodo de preludio, de visiones de Juan, de juicio, también de gloria, ya han llegado a su fin, y que viene abarcando desde el capítulo 16, como dijimos al principio, versículo 21, donde Dios ha permitido el derramamiento de la última copa de la ira. Y en este capítulo 20 también vimos la primera resurrección, la cual fue espiritual. Del mismo modo, la segunda muerte también es una muerte espiritual. En los pecadores, su segunda muerte espiritual es de hecho su muerte eterna, ya que quedan separados por siempre de la gracia de Dios que se les ofreció durante la vida. Porque una vez que la persona muere, ya no hay absolutamente nada para esa persona. La persona va a juicio. La Biblia dice, está escrito para el hombre que muera una sola vez y después de esto juicio. Y es por eso que Dios, a través de estos pasajes que hemos estado estudiando, son como una advertencia a la humanidad que todavía está viva. Recuerde, amados hermanos, que en la iglesia, dentro de la iglesia, habemos trigo y hay cizaña. El trigo es el tipo de persona que siempre da fruto. La cizaña es el tipo de persona que, aunque está en la iglesia, nunca va a dar fruto. De ahí una de las frases que yo siempre les he compartido, y es que ustedes se garanticen que realmente ustedes han nacido de nuevo. Porque nadie que no haya nacido de nuevo, nadie va a heredar el reino de Dios. Y uno se da cuenta en las actitudes de las personas porque han tomado el cristianismo como juego. Porque les gusta hacer un Cristo a su manera. Vienen cuando quieren, oran cuando pueden, leen la Biblia cuando les nace. Y amados hermanos, esa no es una vida cristiana. Dios, a través de toda la historia, ha formado congregaciones por medio de las cuales, a través de un pastor, que es el que cuida espiritualmente a las personas, que es además el guía, que es además el que trae la enseñanza correcta, que es además el que lleva el alimento espiritual a las personas, y que además será el responsable de su congregación. Y nosotros lo estudiamos en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando Cristo escribe la carta al ángel de las 7 iglesias, 7 enviados a las iglesias, donde se mencionan 7 tipos de iglesias que en ese tiempo pudieran estar
en toda la humanidad. Iglesias donde se permiten las falsas enseñanzas y doctrinas. Iglesias donde se permite la autoridad de una mujer cuando Dios no lo ha permitido así por orden de autoridad. Iglesias donde se permiten prácticas religiosas y que están fuera del Evangelio de Dios. Iglesias que se les culmina regresar al primer amor. Iglesias a las cuales el Señor también les pide que cambien. Y que sin embargo, a pesar de todas esas llamadas de atención que leemos en la Biblia, muchas personas y muchos líderes espirituales no quieren cambiar porque ellos a su forma de ver piensan que están bien cuando la Biblia no enseña lo que ellos están enseñando. Cuando aquello que ellos están promoviendo no es parte del Evangelio de Jesucristo. Y de acuerdo a las múltiples advertencias que encontramos en la Biblia, tanto del Señor Jesucristo como también de los apóstoles de Dios, los cuales advierten de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, incluso doctrinas de demonios que por avaricia la gente estaría impartiendo dentro de la iglesia, pues los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas están dentro de la iglesia, porque Satanás para hacer daño tiene que estar dentro. Y todas estas advertencias que la Biblia ha dejado en este tiempo deben de ser para nuestra exhortación y también para nuestra reflexión como seres humanos, para que salgamos de ese marasmo religioso y verdaderamente nos comprometamos con Dios. Los pecadores en su segunda muerte espiritual, la Biblia nos ha enseñado a través de lo que hemos estudiado hasta este día de hoy, que su muerte va a ser eterna, ya que quedan separados por siempre por la gracia de Dios que se les ofreció durante la vida, pero que ellos rechazaron. En contraste también, nosotros hemos estado viendo en este capítulo 20, que acabamos de ver la semana pasada, a los redimidos, a los cuales el Señor les otorga la gracia y la misericordia de vivir en un reino nuevo. Todos ellos para vida eterna. Porque los que pertenecemos a Cristo morimos una vez, pero resucitamos dos veces, física y espiritualmente. En tanto que quienes han rechazado el Evangelio, los que han jugado a ser cristianos también, ellos no solamente mueren físicamente, sino también espiritualmente. La santidad separa a los creyentes del resto de la humanidad, hermanos, porque todos los creyentes serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y ahora vemos que fue necesario de parte de Dios purificar toda esta humanidad. En el capítulo 20 vemos esa purificación de toda la maldad. Dios suprime la última maldad y rebelión del ser humano y los destruye completamente junto con Satanás, sus demonios, y los arroja al lago de fuego para poder entregar, ahora sí, a los redimidos de Dios, el reino de los cielos. El tan añorado y prometido reino de los cielos. Así que Dios, amados hermanos, lo primero que vemos en este pasaje es que Él entrega un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia dice en Apocalipsis 21:1, y el nuevo cielo y la nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existía. La frase un cielo nuevo y una tierra nueva se deriva de pasajes como el de Isaías 65:17. El profeta Isaías dijo, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En Isaías 62:22 también el profeta dijo,
Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Lo que profetizó Isaías es ahora una realidad en la visión de Juan. Juan en el capítulo 21 está viendo esta realidad, esta profecía. Así que después del juicio final, Juan muestra a sus lectores un cuadro de perfección que define de manera radical, difiere del mundo radicalmente de este mundo que ahora nosotros estamos. La tierra, al inicio de todas las cosas, está descrita en Génesis 1:2. ¿Recuerdan las palabras que están escritas en Génesis 1:2? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. También en el libro de Génesis, la tierra primera fue maldecida por causa del pecado del hombre. A pesar de todo lo que había creado en ella, y que nosotros leemos en Génesis que todo lo que Dios creó era bueno y bueno en gran manera, dice la Escritura en Génesis 3:17, en la segunda parte hasta el versículo 18, dice, maldita será la tierra por tu causa, le dice al hombre Dios, como sentencia de su pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero ahora, en esta nueva tierra, en este cielo nuevo, es anunciado por Dios que el viejo orden ha concluido y todas las cosas son completamente nuevas. El tiempo cósmico se ha convertido en eternidad. La separación de Dios ha llegado a ser la comunión íntima con Él. El pecado, la maldad, la muerte pertenecen al pasado. Ahora los santos beben agua de la vida. Los malos estarán en el lago de fuego, mientras que los santos estarán con Dios y pertenecen, a su familia, pero ahora, amados hermanos, en un estado eterno, que es este capítulo 21 de Apocalipsis. Juan vio entonces el nuevo cielo, la tierra nueva, y dice, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existía. Esta declaración, hermanos, es contundente. Todo ha sido hecho nuevo en toda la creación de Dios. Juan describe que el que está en el trono, en el versículo 5 de este capítulo 21, que el que estaba sentado en el trono dijo, mira, hago nuevas todas las cosas. Los cristianos a través de la historia de la iglesia, hermanos, han anhelado este gozo, porque no están fuertemente atados a esta tierra. Los cristianos verdaderos no estamos atados a esta tierra. No nos interesa tanto tener un coche nuevo, una casa nueva. No nos interesa vivir en el materialismo de este mundo. No nos interesa el sistema de pensamiento de este mundo. No nos interesa vivir vidas que nosotros no debemos de vivir, porque nuestro tesoro está en los cielos, no está aquí en esta tierra. Pero los afanados, la gente que no vive, sobrevive, porque esa es la verdad. Lo único que hacen en esta tierra es sobrevivir. Viven en los afanes de este mundo, viven a ver cuánto producen para tener dinero, porque su Dios es el dinero, no es Cristo. La gente no depende de Dios. Esa gente no depende de Dios. Esa gente depende del dinero. Y es capaz de cualquier cosa por dinero. Y ahí es donde tú, hermanos, si estás en esas circunstancias, deberías de reflexionar. Porque el Dios de la Biblia entonces no es tu Dios, sino tu Dios es el Dios Mamón, el Dios del dinero, que así se llama en la Biblia, Mamón. Hasta nombre feo tiene, ¿verdad? Los cristianos a través de la historia, hermanos, no estamos buscando los bienes materiales.
las posesiones. Como si traer un coche fuera lo máximo. Oye, yo a veces los veo así con sus lentes oscuros con el codo salido acá, como si de veras fueran aquellos. ¡Ay! Carnal, como si trajeras un Corvette. No, trae un Volkswagen. Ah, pero es del año y dice que es lo máximo. Puta. Los cristianos verdaderos no estamos sometidos a este mundo. Nuestras manos no están agarradas de las cosas materiales de este mundo. Nuestra esperanza está en esa gloria que se está manifestando en este capítulo 21 de Apocalipsis. En Hebreos 11:13, el autor de los Hebreos, en Hebreos 11:13, mire este ejemplo de esos cristianos. No de los que hoy están aquí en este tiempo, hermanos. No, vea lo que dice Hebreos 11:13 y después el versículo 16. Dice, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Oiga, no recibieron lo que se les había prometido. Y después dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque eso es lo que somos los verdaderos cristianos. Somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra. El verso 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y es esta ciudad la que acabamos de leer del capítulo 21 de Apocalipsis. El teólogo y gran comentarista bíblico John MacArthur escribió estas palabras con respecto a este pasaje que acabamos de leer. Lamentablemente, dice MacArthur, esto ya no es verdad para muchos en la iglesia actual. Atrapada en la locura de la nueva sociedad que corre tras la satisfacción inmediata, el bienestar material y la indulgencia narcisista, la iglesia se ha vuelto mundana. Nada muestra más gratificante esa mundanalidad que la actual falta de interés en el cielo. La iglesia no canta ni predica mucho acerca del cielo. Los creyentes casi nunca lo analizan. Ya no se escriben canciones sobre él y los libros sobre el cielo son muy pocos. Los creyentes que no tienen el cielo en su mente dan poca importancia a su vida. Detienen el poder de la iglesia y las cosas vanas de este mundo los absorben. La Biblia pone en claro que los creyentes deben tener la vista en el cielo. En Filipenses 3:20, Pablo señala nuestra ciudadanía está en el cielo, dice MacArthur. Escribiendo Pablo a los Colosenses, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, del 1 al 3. Santiago reprende la mundanalidad con tanta claridad y le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y dice MacArthur que el apóstol Juan añade, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17.
Así que, amados hermanos, nos espera una nueva Jerusalén, una ciudad santa, y Juan la vio en este segundo aspecto. En el versículo 2 del capítulo 21 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios, preparada como esposa, acicalada, dice esta traducción, para su esposo. Y oí una voz potente desde el trono que decía, mira, el tabernáculo de Dios está con el pueblo, y permanecerá con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Algo debemos de dejar en claro, hermanos, después de haber leído esto. Y es dejarle claro a todas las personas que la ciudad santa no es el Vaticano, sino la ciudad santa es Jerusalén en Israel. Ahí es donde Dios ha puesto su nombre. Y ahí es donde los propósitos eternos se llevarán a cabo. En la visión de Juan, la Nueva Jerusalén es un cuadro de perfección en cuanto a medida, ornamentación y gloria. Ese cuadro de esta ciudad que acabamos de leer pone de manifiesto un río de vida que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, con árboles frutales en ambas orillas. Eliminada ya la maldición, los siervos de Dios los sirven a Dios Padre y al Cordero. Es como una nueva ciudad completamente nueva, hermanos. En esta descripción de Juan de la ciudad santa, en este capítulo debemos notar la conexión entre la primera creación descrita en Génesis y la nueva creación de los cielos y la tierra en Apocalipsis. Una tierra que estuvo en maldición por causa del pecado es hecha nueva completamente. Un universo nuevo, una tierra nueva, cielos nuevos. Y todo esto, hermanos, es la descripción que Juan está dando de esta ciudad, a la cual tendrán acceso todos aquellos que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Es mejor que un paraíso, mejor que el paraíso de la caída en Génesis 2, versículos del 15 al 25. Es un mejor paraíso. Ahí en el paraíso de Adán, había una comunión íntima de Dios con Adán. Dios le daba instrucciones y Dios satisfacía sus necesidades. Pero en la nueva tierra, Dios mora con su pueblo en una comunión íntima. Por eso leímos, mira, el tabernáculo de Dios está con el pueblo y morará con ellos. Todos sabemos que después de la caída, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Porque esa es la reacción común cuando alguien está en pecado, se esconde de Dios. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, nosotros vemos ese aspecto donde el ser humano huye de la presencia de Dios. En la restauración, Dios mora con ellos para siempre y está con ellos en el tabernáculo. El jardín de Edén era un lugar sin temor, dolor, llanto y muerte. Pero en la nueva creación es un lugar donde ya no habrá muerte, porque en el Edén estaba la posibilidad de la muerte y del pecado, pero en la nueva ciudad no habrá posibilidad de muerte, ni dolor, ni llanto, ni habrá ya más ningún sufrimiento. Ya no habrá ninguna de esas posibilidades. Al revelarse entonces la próxima etapa en su visión, el apóstol Juan va de una descripción de un cielo nuevo y la tierra nueva en general a una descripción de una ciudad capital en un estado eterno.
como el contexto, hermanos, explícitamente la identifica como tal, no hay razón para dudar de que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, sea una ciudad real. La Nueva Jerusalén no es el cielo, sino la capital del cielo. No es sinónimo del cielo porque se dan sus dimensiones. Allí en el versículo 16 del capítulo 21 se dan las dimensiones de la ciudad. Así que es una ciudad literal. Será la tercera ciudad nombrada Jerusalén en la historia de la redención. De hecho, la primera vez que se nombró esa ciudad como Jerusalén fue en el tiempo del sacerdote Melquisedec, al cual se le dijo el rey de Salem. Esa palabra Salem, de ahí se derivó el nombre Jerusalén. Y la primera vez que se le mencionó en la historia como Jerusalén fue cuando David la nombró la ciudad de David, lo que es ahora, ¿verdad?, el territorio palestino, y las escrituras la llaman repetidamente la ciudad santa. Hay muchos pasajes, Apocalipsis 11, Nehemías 11, Isaías 52, Daniel 9, hay muchos pasajes donde se nombra a Jerusalén como la ciudad santa. La segunda Jerusalén será restaurada cuando Cristo reine durante el reino milenario. Actualmente está completamente destruida, solamente está una pared, le llaman la pared de los lamentos. Ahí están los judíos poniendo cartitas, moviendo la cabeza así, repitiendo, ¿verdad?, la Torá. Y es lo único que se tiene, pero cuando venga el reino milenario, Jesucristo reconstruirá toda la ciudad otra vez y reconstruirá Jerusalén, y el templo estará nuevamente puesto para que el Señor reine. Pero a la Nueva Jerusalén está descrita en el capítulo 21 de Apocalipsis, no pertenece a esa primera creación, de modo que no es una ciudad histórica ni la ciudad milenaria. Es del todo una nueva ciudad eterna. La antigua Jerusalén en ruinas durante 25 años, cuando Juan recibió esta visión. Recuerden que el emperador Tito en el año 70 cumplió la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra, y Juan escribió el Apocalipsis en el año 95. 95, no se tiene la exactitud, pero los teólogos lo dejan en el año 95. Entonces habían pasado 25 años cuando Juan ve esta ciudad nueva y se sorprende porque se da cuenta que todo ha sido creado completamente nuevo. Esta nueva Jerusalén se le llama la Santa Ciudad porque todo lo que hay en ella es santo. Todo lo que hay en ella es santo. No hay nada profano. A diferencia de lo que ocurre en las malas ciudades de la era actual, las personas perfectas y santas en la Nueva Jerusalén vivirán y trabajarán juntas en perfecta armonía. Como vamos a estudiar más adelante, hermanos, en la segunda mitad del capítulo 21, donde es una descripción de la Nueva Jerusalén en cuanto a la santidad, perfección, ornamentación y gloria. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la visión y pensamiento de Juan muestra que el escritor está tratando de transmitir la mayor cantidad posible de detalles. Sin embargo, en toda su exposición que leímos cuando empieza a describir Juan la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, se desarrolla un tema básico que a lo mejor no observamos a la primera cuando leemos la Biblia, pero cuando ponemos atención lo descubrimos. Y es que Dios está con su pueblo en un ambiente santo y perfecto. El gran teólogo nuevamente y comentarista bíblico, hermanos, John MacArthur, él escribió estas palabras diciendo: el anhelo del cielo ejerce una poderosa influencia en la vida de los creyentes en la tierra.
En su primera epístola, dice MacArthur, el apóstol Juan describe una de las principales razones por las que los cristianos desean el cielo. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y escuche esto, dice, que le veremos tal y como Él es. Esta es la descripción, hermanos, del anhelo de los creyentes que el apóstol Juan percibió cuando escribió su primera carta en el capítulo 3, en el versículo 2, cuando describe estas palabras que acabo de mencionarles. Los creyentes, dice MacArthur, recibirán cuerpos glorificados, como el de Jesús. Imagínense, Jesús atravesaba las paredes. Jesús aparecía en un momento en otro lado. Y esos cuerpos y esas capacidades las tendremos nosotros. Imagínense qué maravilloso va a ser eso. Cuerpos glorificados, similares a cuando Cristo resucitó. Y además, dice la Biblia, lo veremos tal y como Él es. Estos cuerpos glorificados nos darán la capacidad de ver cara a Dios, cara a cara, lo que Moisés no pudo hacer. Nosotros lo veremos cara a cara tal y como Él es. Dice MacArthur, luego Juan habló del efecto práctico, que tal conocimiento debe tener en la vida de los creyentes, porque dice la Escritura, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escuche, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Esa capacidad tenemos de purificarnos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Tenemos la capacidad de purificarnos nosotros mismos. Así que dice MacArthur, un genuino e intenso anhelo del cielo tiene importantes implicaciones y beneficios para el cristiano. Tal anhelo es uno de los indicadores más ciertos de la genuina salvación. Si tú no estás anhelando el cielo, yo dudo mucho que tú seas salvo. Hace algún tiempo, hermanos, escribí un verso cuando estaba en una situación difícil de enfermedad, y yo escribí y dije, cuando yo muera, nadie ore por mí para resucitar, porque toda mi vida he esperado estar en los brazos de mi Señor, mirarlo a los ojos, abrazarlo y besarlo. Porque un verdadero cristiano anhela el cielo. No está atado a esta tierra. No está esperanzado en las cosas de este mundo. Él está anhelando el cielo. Él está buscando la vida eterna. Él anhela ese futuro que el Señor ha trazado en su vida. Así que un genuino e intenso anhelo del cielo tiene importantes implicaciones y beneficios para un cristiano verdadero. Tal anhelo, dice, es uno de los indicadores más ciertos de la genuina salvación. Porque en la Biblia hay un principio, y este principio dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tú anhelas mucho las cosas de esta tierra, yo no creo que tú seas salvo. Quienes dedican mucho tiempo, dice MacArthur, a meditar sobre las cosas celestiales, no pueden menos que tener su vida transformada. Un genuino y intenso anhelo del cielo también trae gozo y consuelo en las pruebas. Los que tienen su mirada puesta en la gloria del cielo pueden soportar cualquier cosa en esta vida sin perder su gozo.
Y termina MacArthur diciendo, cuando sufren, pueden decir como Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. Esas son las palabras de un verdadero cristiano ante las pruebas. Así, amados hermanos, llegamos a este tercer aspecto del pasaje que leímos, que es el consuelo de los santos. En el versículo 4 del capítulo 21 nosotros leímos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni habrá más sacrificio, sufrimiento, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esto que leímos, hermanos, no quiere decir que las personas que lleguen al cielo van a estar llorando y Dios los va a estar consolando. Porque esa es luego a veces la interpretación, y yo he oído interpretaciones de esas de líderes espirituales, están equivocados. No está diciendo eso. Lo que aquí se declara es la ausencia de cualquier cosa por la que se podrá sentir pesar. No habrá tristezas, ni desconsuelos, ni dolor alguno. Es a eso a lo que se refiere la Biblia. No habrá lágrimas por desgracias, no habrá lágrimas por amores perdidos, no habrá lágrimas de remordimiento, no habrá lágrimas de arrepentimiento, no habrá lágrimas de muerte por seres queridos, no habrá lágrimas de decepción, no habrá lágrimas de ingratitud o por la ingratitud, no habrá lágrimas de desamor o lágrimas por cualquier otra razón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ya no hay más de eso. Aquí no existe eso. La santidad perfecta y la ausencia del pecado que distinguirán al cielo harán también que no haya más dolor. En la cruz, hermanos, nosotros vemos a través de la profecía de Isaías 53 que se dice del Señor Jesucristo: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque el versículo trata principalmente de la sanidad espiritual por causa del pecado, también incluye la sanidad física, pero la sanidad física prometida en Isaías 53 tiene operación hacia el reino de los cielos. Entonces, esa plenitud de sanidad en todos los aspectos en los creyentes redimidos será en el cielo, pues ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni habrá ya más sufrimiento. Así que en el estado eterno es donde se cumple plenamente Isaías 53. Todos estos cambios que distinguen al cielo nuevo y a la tierra nueva, hermanos, indican que las primeras cosas ya pasaron. Toda antigua experiencia humana relacionada con la creación original y caída ha desaparecido por siempre, y con ella todo el pesar, el sufrimiento, la tristeza, la enfermedad, el dolor y la muerte que ha caracterizado o caracterizó al ser humano después de la caída. Hoy todavía, por voluntad de Dios, enfermamos a veces en ciertas ocasiones. A veces tenemos algunas circunstancias, todavía en este día. Pero esto un día se acabará, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y eso nosotros leemos en el versículo 5 y 6. Dios hace nuevas todas las cosas. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo: mira, hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6, en la primera parte, y me dijo: está hecho. Juan escribe la palabra nuevo
9 veces en Apocalipsis, hermanos. 4 de ellas aparecen en el capítulo 21, versículo 1. Ahí hay 2 veces, en el capítulo 2 y en el 5. Este adjetivo transmite el significado de algo que es nuevo, pero tiene su origen en lo anterior. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, en el nuevo pacto surgió del antiguo. El nuevo mandamiento salió del antiguo. La nueva Jerusalén tiene su raíz en la antigua. El nuevo hombre es una transformación del viejo hombre, y el nuevo cielo y la nueva tierra se basan en los anteriores. De ahí, entonces, que esta frase, el nuevo cielo y la tierra nueva, se aparecen en la continuación de algo que ya había existido, pero es hecho nuevo. No debe identificarse como que es un segundo cielo y una segunda tierra, o que es restaurada, no, sino que es todo completamente nuevo. Son cualitativamente diferentes de las anteriores, por cuanto describen la morada santa y perfecta de Dios y de su pueblo. Pedro, al escribir acerca de la destrucción del cielo, dice que es por fuego. Y dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales habite la justicia. ¿Se dan cuenta cómo ya a Pedro se le había revelado el cielo nuevo y la tierra nueva? Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros debemos de aprender que no solamente el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, sino que además cuando vino la formación del canon bíblico, fue el último libro que se aceptó como inspirado por Dios para ser parte de la Biblia. Gracias a Dios, Dios obró en el corazón de aquella gente que estaba recopilando los libros como inspirados de Dios y armando el canon bíblico, del cual ahora nosotros tenemos 66 libros. Y gracias a Dios se aceptó el libro de Apocalipsis como el último de los libros, el último que se aceptó y el último de la Biblia. De verdad, no es casualidad. Dios ha obrado de una forma maravillosa, hermanos. Y esta revelación del cielo nuevo y la tierra nueva que nosotros leemos en Apocalipsis 21, ya había sido revelada al apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 13. De tal manera, hermanos, que nosotros vemos ahí una coherencia increíble. ¿Cuándo escribió Pedro su segunda carta? ¿Cuándo Juan escribió el libro de Apocalipsis? Habían pasado seguramente más de 50 años. Y cómo alguien después de 50 años, en 50 años escribe un cielo nuevo y una tierra nueva, y después, 50 años después, Juan escribe un cielo nuevo y una tierra nueva. Amados hermanos, cuando la gente, por esa ignorancia bíblica que tiene, dice, no, es que la Biblia no es la palabra de Dios, y empiezan a decir tonterías. Amados hermanos, este es un ejemplo solamente, porque hay miles de referencias cruzadas, de libros que se escribieron 2000 años antes, y después, 2000 años después, se escribe lo mismo. Amados hermanos, esto solamente pudo haber provenido de Dios. Pero todavía hay gente que niega la Biblia, y eso es triste. Porque, amados hermanos, quien niega la Biblia está negando a Jesucristo. Porque Jesucristo es la palabra de Dios, Él es el Verbo. Cualquier persona que niega la Biblia está negando a Jesucristo. Y el que niega a Jesucristo se está oponiendo a Él. Y el que se opone a Cristo es un anticristo. Imagínense, la gente ni siquiera sabe eso. Que lo único que está manifestando en su vida es que Él es un anticristo. Qué terrible es eso. Pero a veces nosotros tenemos que hacer esa aclaración para que la gente que no sabe esto lo sepa.
cambien su actitud, cambien su comportamiento. Entonces este universo, hermanos, entero, como ahora lo vemos, llegará a su fin. Dios le dijo a Juan, mira, hago nuevas todas las cosas. Esa es una verdad que Dios revela a su pueblo, por lo que Dios declara, estas palabras son fieles y verdaderas. Amados hermanos, la gente puede creer, puede no creer si eso quieren, pero creas o no creas, esto va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo. Todas las profecías bíblicas se han cumplido, todas. ¿Cuál es el porcentaje que puede haber de que no se cumpla la próxima profecía de la Biblia? Pues es un 0.00000 a la millonésima potencia de que no se cumpla. Y a pesar de eso, todavía hay gente que no cree en Dios. ¡Qué bárbaro! Es increíble. Aún las ciencias y las matemáticas están en contra de esas personas, pero a veces la necedad, a veces el orgullo, a veces el pensar que saben más. ¡Qué tremendo es eso! ¿Por qué no ser humildes? ¿Por qué no decir, yo necesito aprender? Me gustaría, yo quisiera conocer, tomar otra actitud. Quizás Dios tenga misericordia en nuestra vida, ilumine nuestro entendimiento y vengamos al conocimiento de Dios. Sea que los hombres entonces entiendan o no esta verdad, la crean o no, ocurrirá de todos modos. Dios es Dios. Así como se anuncia el cielo nuevo y la tierra nueva, el Señor también anunció categóricamente en el versículo 6, en la primera parte, dijo, hecho está. ¿Eso qué quiere decir? Amados hermanos, eso quiere decir que Dios primero terminó todas las cosas, las terminó. Después, de la eternidad, se vino al tiempo y puso a girar el tiempo. ¿Sabe para qué? Nada más para que todo lo que Él había hecho se lleve a cabo. Por eso Él dijo, hecho está. Ya está hecho, dice otra traducción. O sea, todas las cosas que estamos viviendo, todas las cosas que estamos haciendo, ya fueron hechas. Se están cumpliendo solamente. Por eso cuando Dios habla de la vida eterna y la garantiza, es porque Él ya lo hizo. Por eso la garantiza. Por eso Él lo que ofrece a la humanidad es vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, porque Él ya lo hizo. Pase lo que pase en nuestra vida, estaremos con Él. Y sí, en esta vida tendremos aflicción y sufriremos. Pero aquí el problema no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Y esa debe ser nuestra esperanza, porque hecho está. Ya está hecho, Dios ya lo concluyó. Solo estamos viviendo el tiempo establecido por Dios de algo que ya se terminó. Esta majestuosa voz del que está sentado en ese trono le dijo a Juan, hecho está. Estas palabras recuerdan las palabras de Jesucristo en la cruz, cuando Él dijo, consumado es. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, nosotros vemos que Jesús dijo, consumado es. Nos recuerda, cuando Jesús dice consumado es, ¿qué quiere decir? Que era algo que ya se había establecido que sucedería, iba a suceder y sucedió. Por eso los profetas estaban profetizando lo que iba a ocurrir en la cruz, porque ya había sucedido. Dios ya lo había hecho.
Solamente el tiempo alcanzó ese momento. Pero eso ya había sucedido y estaba por suceder y sucedió. ¿A poco creen que Dios no sabía que Judas lo iba a traicionar? Ya sabía, hasta lo profetizó. Hasta profetizó su muerte. Hasta dijo cómo iba a terminar. Entonces aquí dice, hay una ciudad nueva, un cielo nuevo. Y viene la nueva Jerusalén y dice Dios, hecho está. ¿Qué quiere decir? Que eso está por suceder. Algún día llegaremos a ese tiempo y veremos esa ciudad. Pero es algo que ya está hecho. Tenemos un Dios que primero termina las cosas y después las empieza. Porque Él no está atado a nuestro tiempo. Él ve el principio y el fin al mismo tiempo. Y Él está complacido con todo lo que Él hizo. Y cómo lo hizo. Y por qué lo hizo. Por lo que se declara después. Esas promesas de este Dios soberano. Dice en el versículo 6, en la segunda parte. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Daré gratuitamente al que esté sediento de la fuente de agua de vida. Vean que esta frase gratuitamente es una frase común en las Escrituras. De ahí que se nombre a los falsos pastores que hacen mercadería del Evangelio, que todo cobran. Evento de matrimonios lo cobran, evento de jóvenes lo cobran, evento de mujeres lo cobran, evento de varones lo cobran. Oye, nada más no te cobran porque respiras dentro de la iglesia. Se viven motivando a la gente para que suelte dinero. Tristemente, amados hermanos, estamos en ese tiempo de profecía, donde en las iglesias se hace mercadería del Evangelio. La salvación es gratuita. ¿Por qué tengo que pagar para ser salvo? Oye, te invito a un evento. Te cuesta 300 pesos, pero ¿qué crees? Ahí puedes ser salvo. O sea, están cobrando la salvación. Todo lo que Dios ofrece es gratuito. Escuche eso. Todo lo que Dios ofrece es gratuito. Y cualquier cosa que no proviene de Dios no es gratuito, te lo cobran. Hermanos, es triste, pero es la verdad. Le duela a quien le duela, se enoje quien se enoje. No estamos para complacer a los hombres. Dios dice, daré gratuitamente al que está sediento de la fuente del agua de vida. Las cosas de Dios son gratuitas. No tenemos por qué cobrar. Cuota de recuperación, 500 pesos. Ah, ¿no le pierdes? Amados hermanos, el que estaba sentado en el trono es competente para declarar el fin de la historia de la redención. Porque Él es el alfa y la omega. Él es la primera y la última letras del alfabeto griego. Él es el principio y el fin, como lo señala también Isaías 44, Isaías 48. Dios dio inicio a la historia y Él la va a terminar. Y toda ella se ha desarrollado según el plan soberano de Dios. Cuando tú estudias la Biblia, hermano, te das cuenta que todo gira a través de la redención. Ayer estábamos en la clase de evangelismo y le pregunté quién fue Ruth. Me encontró una hermana, empezó a contar la historia. Le dije, ¿usted sabe cuál es el tema principal de ese libro? Dije, bueno, yo se lo digo, es la redención. Y cuando nosotros vemos todos los libros de la Biblia, vamos a encontrar en ellos la redención. Porque Cristo es el Redentor. Y Cristo es lo principal en la Biblia.
Dios empezó la redención. De hecho, así empieza el libro de Génesis. El capítulo 3, la narrativa del capítulo 3 del pecado de Adán y Eva, trae como consecuencia en el versículo 15 la promulgación de la redención, que es el protoevangelio o el evangelio, la primera promulgación del evangelio en toda la Biblia. De ahí en adelante todo gira alrededor de la redención, hasta el libro de Génesis, donde cuando dice Dios, hecho está culminando la redención. Se acabó todo, ya no hay nada más que hacer. La gente entrará, los que han sido redimidos entrarán en la gloria eterna. Todo gira alrededor de eso. Yo no sé cómo hay gente que inventa tantas cosas de la Biblia. Bueno, sí sé por qué, pero bueno, es otro tema, hermanos. Esta última frase, daré gratuitamente al que esté sediento de la fuente del agua de vida, o como otros traducen, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Aquí hay dos frases descriptivas que revelan quiénes vivirán en los gloriosos cielos nuevos y en las tierras nuevas. En primer lugar, se describe a un ciudadano del cielo como que tiene sed. Esta frase representa a los que, reconociendo su desesperada necesidad espiritual, tienen hambre y sed de justicia, como lo declaró Jesús en el capítulo 5, versículo 6 del Evangelio de Mateo, cuando Él está describiendo el carácter cristiano y también cómo se debe llevar a cabo la vida cristiana, del capítulo 5 al capítulo 7. Ellos también son quienes Isaías declaró: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Vendid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. A estas palabras, hermanos, nosotros las leemos en Isaías capítulo 55, en el versículo 1. Y son de los que profetizó Isaías, los que se está mencionando en este capítulo 51 capítulo 21 de Apocalipsis. Esos redimidos que entrarán en el cielo son los que están inconformes con su condición perdida y que, aunque en ese tiempo están viviendo en desesperanza por las situaciones de la vida, desean ardientemente la justicia de Dios con cada parte de su ser. Amados hermanos, si hay algo que no soporto es ver la injusticia. Cuando tú ves en la calle, cuando un cristiano ve en la calle la injusticia, arde algo por dentro de nosotros, no la podemos soportar, porque nosotros anhelamos la justicia. Por eso Dios nos ha mandado a tener una coraza de justicia, por medio de la cual nosotros actuemos siempre en la vida con justicia. El salmista expresó este profundo deseo en el Salmo 42 del 1 al 2. El salmista David en el Salmo 42 versículos del 1 al 2 dijo: como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ya desde ese tiempo David anhelaba estar en la presencia de Dios. Así que la promesa para esto, hermanos, esto es algo fervoroso en la vida de un cristiano. La mujer samaritana en el pozo de Jacob, Jesús le prometió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es el agua que habló también Juan en el capítulo 7, versículo 37 al 38. Juan en el capítulo 7, versículo 37 al 38 dijo: en el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Las mismas promesas también se repiten en el capítulo 22, versículo 17 de Apocalipsis. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Es por eso que Dios, hermano, recrimina a la gente que hace mercadería del evangelio, que usa la enseñanza de Dios para sacar dinero. Los que tienen sed de la salvación y la buscan con pasión, son los que recibirán y disfrutarán de la bendición eterna del cielo. Y esa es la promesa de Dios. Pues, como está escrito en este pasaje, estas son palabras fieles y verdaderas. Finalmente, hermanos, el último punto es contundente porque nos trae un recordatorio, además de una herencia a los triunfadores. En el versículo 7 y 8 dice, el que triunfe heredará estas cosas, y seré un Dios para él, y será un hijo para mí. A los cobardes, a los incrédulos, a los que son odiados, a los asesinos, a los fornicarios, a los brujos e idólatras, y a todos los que engañan, su suerte está en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Este texto, hermanos, considera la realidad actual del pueblo de Dios, que vive para él en un mundo de pecado y de opresión. Saben que Cristo ha ganado la batalla, pero la guerra todavía no ha terminado. Todo creyente debe luchar diario contra el pecado, el diablo y el mundo. Nuestros enemigos potenciales. Aquí se declara, el que triunfe heredará estas cosas y seré un Dios para él y él será un hijo para mí. Realmente, amados hermanos, los redimidos ya hemos vencido. Cristo venció al mundo y lo que ha vencido de nosotros al mundo es nuestra fe. Así lo declara, hermanos, Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 6. Además, Cristo venció a Satanás y a sus demonios. En Colosenses 2:15, ¿verdad? Todos conocemos este pasaje que dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Cristo venció a Satanás y a sus demonios en la cruz. Pero hay algo que a veces a nosotros, o a lo mejor no lo han enseñado, no lo hemos leído. Pero en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice que nosotros también los hemos vencido. ¿Y saben por qué? Porque Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, tiene una frase muy importante. Y dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esto habla de esos espíritus que están influenciando a los falsos maestros y profetas que están desviando al pueblo de Dios a falsas enseñanzas y a doctrinas de demonios. Y dice que nosotros ya los hemos vencido. Todo aquel hermano que sigue verdaderamente a Jesucristo recibe la promesa de la vida eterna y hereda todas las cosas buenas que vendrán. El verbo heredar que encontramos en este pasaje solo se encuentra aquí en Apocalipsis en este sentido. Y doctrinalmente armoniza completamente con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:17. El apóstol Pablo dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así la herencia a recibir es parte del evangelio en el creyente. Como seguidores de Cristo heredamos todas las bendiciones. Mentira, hermano, cuando alguien que condicione las bendiciones y te diga, para que tú tengas bendición tienes que traer dinero acá al frente. Mentira, ladrones, mercenarios del evangelio. Las bendiciones de Dios no están condicionadas. El don de Dios no se vende.
Todo cristiano verdadero ha heredado todas las bendiciones de un cielo nuevo y una tierra nueva. Para nosotros, el vínculo entre ser hijo de Dios y ser herederos es incorruptible. Mientras que Jesús es el único hijo, nosotros somos hijos e hijas adoptados. Mientras que Jesús hereda todas las cosas, como dice Hebreos 1:2, nosotros como coherederos compartimos todas las bendiciones por su gracia. Es algo que nos fue otorgado y no lo merecemos. Que nadie te condicione las bendiciones y menos te saque dinero para que tú tengas bendiciones. Amados hermanos, ese es el cáncer del evangelio, es el falso evangelio de la prosperidad, donde condicionan las bendiciones. En contraste, hermanos, Dios finalmente hace un recordatorio a los pecadores, a las que no van a recibir la herencia, porque no recibieron el evangelio. A ellos les dice primero cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Dice, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Cuando vemos la lista, escuche esto, cobardes. Estos primeros es gente débil. Se ocupan en el primer lugar de la lista en contraposición a todos los creyentes en la tierra que sufren persecución y dificultades por Cristo, y a pesar de eso son vencedores. En lugar de vivir una vida de dedicación al Señor, temen el peligro y evitan las consecuencias de confesar el nombre de Jesús. Cobardes, así los llama Dios. Son aquellos a quienes Juan describe como que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Después los llama incrédulos. Estas personas se parecen a los cobardes por cuanto han sido infieles a Dios y a sus mandamientos, y por ello han caído en el escepticismo y en el gnosticismo. Mientras que las palabras de Dios son fieles y verdaderas, como leímos en el versículo 5, las de ellos son exactamente lo opuesto, indignas de confianza. Es gente que no se le puede tener confianza. Es capaz de robar al pastor, es capaz de robar a los hermanos. Esa gente es una gente incrédula, es igual que los cobardes. Pero también los nombra personas abominables u odiosas. Esa palabra griega es evdelugmentoi. Con sus fines señala a las personas a las que el mundo ha contaminado. Buscan un estilo de vida que es diametralmente opuesto a las enseñanzas de la Biblia. Y son una abominación a los ojos de Dios. Estas gentes, si llegan al tiempo del anticristo, ellos se van a poner la marca de la bestia. A otros los llama homicidas o asesinos. Juan menciona esta palabra 2 veces aquí en el versículo 22, es capítulo 22, versículo 15. Pero el concepto de los enemigos que derraman la sangre del pueblo de Dios aparece repetidas veces con los santos mártires por Cristo en todo Apocalipsis, en el capítulo 2, en el capítulo 13, en el capítulo 6, en el capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19. Estos homicidas es gente que vive hablando de la gente. Recuerden que el estándar de Dios es muy alto. No necesitas quitarle la vida a una gente para ser homicida delante de Dios.
Si tú eres una de esas personas que está chismeando, que está hablando de los demás, tú eres un homicida. Tú eres parte de estos que está señalando la Biblia. Solamente que estás esperando el tiempo de tu juicio. Ese día vas a salir avergonzado delante de Dios. Ese día vas a saber que tú realmente no eras un verdadero cristiano. Ese día vas a llorar y a gemir los dientes. También los llama fornicarios o inmorales. A menudo esta gente se relaciona con los pecados de homicidio y de inmoralidad sexual, ya que un pecado lleva al otro. Si la prostitución era pujante en el tiempo de Juan, también lo es en este tiempo. La fornicación está a la orden del día y también el adulterio. El mundo está hundiéndose gradualmente cada día más en lo hondo, en el pantano de toda inmoralidad sexual, pedofilia, zoofilia, masturbación, sodomía, fetichismo, etc. Todo aquello que está en contra de la naturaleza que Dios le dio al ser humano. También los llama brujos o hechiceros. Aquí Juan usa una palabra griega que es la palabra farmakoi, de donde se deriva la palabra farmacia. Entonces, la palabra en este contexto, farmakoi, significa el empleo de drogas para echar sortilegios en la práctica de la hechicería y del engaño de las personas. Así como el libro de Éxodo y el libro de Levítico lo describe. En el libro de Éxodo en el capítulo 20 y en el libro de Levítico en el capítulo 22. Dios condena a los sortílegos, a los magos, a los hechiceros, a los santeros, a todos ellos no se pueden engañar. Un día estarán completamente quemándose en el lago de fuego. Ellos piensan que hacen bien, pero no. Dios condena la brujería, la hechicería, la adivinación, el sortilegio, la santería y todo eso que realmente tiene un trasfondo satánico. La brujería y la hechicería con la inmoralidad sexual están descritas en Deuteronomio 18, el Nahum 3. La relacionan la brujería y la hechicería con la inmoralidad sexual. El pecado de rebeldía se menciona como adivinación, es decir, como el pecado de hechicería. Y eso es mencionado en el primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 23. También los llama idólatras. Pablo escribe que la idolatría y la hechicería son obras de la carne. Gálatas 5:20. Y Juan coloca a los idólatras con los brujos, fornicadores, asesinos, al exterior de las puertas de la Nueva Jerusalén, en una consigna de condena perpetua en el capítulo 22, versículo 15 que vamos a estudiar. La obstinación, la gente obstinada, aferrada, necia, como le quiere usted decir, es como pecado de idolatría. La gente que es así es idólatra. Y también lo describe 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 en la segunda parte. Finalmente los llama mentirosos. A todos los que convierten la verdad en mentira, Dios los envía al foso con otros pecadores, al lago de fuego y azufre. El peor error que tú puedes cometer, hermano, es juzgar a alguien sabiendo que tú tienes falta de conocimiento. Mucha gente cae ahí por su falta de conocimiento. Habla por hablar, por su ignorancia. Por eso, yo culmino esta iglesia a estudiar, para que no caigamos en ese pecado de juzgar a alguien por nuestra ignorancia. Así mucha gente a veces critica muchas enseñanzas, pero es por su ignorancia. Lo que debería hacer esa gente es ponerse a estudiar. Esta gente quedan por siempre apartados de Dios, del Dios vivo, y sufren la segunda muerte. ¿Saben por qué? Porque Satanás es el padre de mentira.
y en consecuencia el padre de los mentirosos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo así lo declaró. En conclusión, hermanos, el Apocalipsis no termina con una espantosa suerte de los reprobos, sino también con la bendita fidelidad de los elegidos. Por eso, los 2 últimos capítulos de este libro están dedicados enteramente a la descripción del cielo. El cielo nuevo y la tierra nueva excluyen la maldición y toda oscuridad. El cielo nuevo y la tierra nueva incluyen el privilegio de servir a Dios y al Cordero, de ver su rostro y de tener su nombre en nuestras frentes. Una prueba de completa consagración al servicio de Dios. La palabra quiere decir servicio lautreo, un servicio sacerdotal. El cielo nuevo y la tierra nueva no son solamente ausencia del mal, sino el privilegio de servir a Dios en su presencia para siempre, en un estado aún superado al del milenio. También significa reinar con Él por los siglos de los siglos. Esta es una completa exaltación y regocijo absoluto para todos aquellos que recibimos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Finalmente quiero terminar con un himno escrito por un gran escritor llamado Fanny Crosby, el cual escribió un verso llamado Yo podré reconocerlo. Y Frank Crosby dice: cuando al fin se termine nuestra vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en lejana ribera al Salvador conoceré, con sonrisa bienvenida me dará. Por los bellos portales me conducirá Jesús, no habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos, alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Y todo esto, hermano, es para los herederos triunfadores. Todas estas promesas, hermanos, y estas reflexiones que hoy hemos estudiado, son destinadas para los herederos triunfadores. En la Biblia encontramos muchos pasajes que hablan del triunfo. En el capítulo 3 de Apocalipsis dice: los vencedores, a todos los vencedores continuamente les dice, les daré que sean parte de los pedestales del templo de Dios. A los vencedores les daré un lugar al lado mío. A los vencedores, y amados hermanos, todos los vencedores somos todos aquellos que a través de la fe en Cristo hemos vencido al maligno. El maligno ya fue derrotado. Tú solamente estás pasando los momentos de tu triunfo, porque el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Amén, amén, amén.